Bienvenidos hermanos nuevamente a esta sección de las meditaciones matinales, que ya teníamos un buen tiempo de no darla por diferentes situaciones, pero aquí estamos de nuevo para tratar de continuar con estas meditaciones que yo sé que hacen tan bien a muchas personas. El día de hoy hablaremos sobre algo que es tan necesario, porque estaremos de acuerdo que nosotros o los seres humanos no somos iguales. Cada uno tenemos nuestros temperamentos, nuestras peculiaridades, nuestros dones, y por lo tanto Dios nos necesita a todos. Lógicamente que en lo que sí debemos de coincidir es en el mismo espíritu que deberíamos de tener. El día de hoy meditaremos en Dios ha dado a cada uno su obra. Comenzamos. Y entendemos nosotros que tenemos un Dios tan sabio que nos ha hecho diferente a cada uno de nosotros, porque sabe que en esa diversidad de dones que debemos de tener, pues lógicamente está el éxito de la iglesia. Vamos a iniciar nuestra meditación, como siempre lo hacemos, con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, santo, glorificado sea su nombre, Señor. Una vez más estamos muy agradecidos porque nos da la oportunidad de poder continuar, Señor, con estas meditaciones, con todo esto que usted nos enseña mediante su sierva, Señor. Le rogamos que pueda bendecir a cada uno de su pueblo, donde quiera que se encuentre, Señor, y nos pueda ayudar en este transitar, Señor, que cada vez se hace más complicado porque esta humanidad pesa mucho, Señor. Pero sabemos que no nos deja solo y que su Espíritu Santo está con nosotros. Derrame, Señor, la lluvia tardía en este pueblo que tanto lo está necesitando. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a leer el versículo que tenemos para este día, que nos está hablando, lógicamente, del tema, ¿no? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Tenemos diferentes dones, como lo mencionaba al principio, lo vuelvo a repetir aunque parezca lora, pero esos diferentes dones que tenemos, Dios los necesita para poder llevar a cabo su obra. Entonces, si Dios nos da esos maravillosos dones que todos tenemos, pues hay que usarlo conforme en la medida de la fe. Hay que usarlo, lógicamente, para gloria y honra de Dios, que muchas veces no es así, pero debemos de tratar de explotar ese don para Cristo. Todos lo tenemos, aunque sea uno, tenemos un don que podemos utilizar para la honra de Dios. Mi mente se ve atraída a hablar expresamente del deber de los miembros de la iglesia de unirse en el servicio de Dios, aunque no todos tengan el mismo oficio o los mismos talentos. Cristo da a los hombres diferentes habilidades para que las ejerzan en diferentes líneas de trabajo. Algunos son fuertes para llevar a cabo una línea de trabajo, mientras que otros están especialmente capacitados para llevar a cabo otra línea o para trabajar de una manera diferente para lograr los mismos resultados. Que ningún trabajador sienta que sus compañeros deben trabajar exactamente de la misma manera que él. Entonces aquí tenemos algo muy importante. Ella dice que su mente se ve atraída a hablar de este tema importante, del servicio que debe de llevar a cabo la iglesia, en el que se debe de unir. Cristo dice dar a los hombres diferentes habilidades para que lo ejerzan en diferentes líneas de trabajo. Algunos son fuertes, dice, en una cosa y otros son fuertes en otra cosa. No tenemos por qué ser fuertes en el mismo o en la misma línea de trabajo de nuestro hermano, por ejemplo, sino que cada uno será fuerte donde Dios lo ha llamado a trabajar. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues descubrir cuál es ese talento que tenemos y poder llevarlo a cabo con la mayor fidelidad. Que ningún trabajador, dice, sienta que sus compañeros deben trabajar exactamente de la misma manera que él. Nadie debería de sentir eso, porque, volvemos a decir, el Señor nos ha dado a cada uno un don diferente y que deberíamos de estar contentos con ellos. Por lo tanto, si algún hermano
tiene un don y trabaja en una línea y es muy bueno en lo que hace, no tenemos por qué sentir celos o por qué sentirnos apenados o avergonzados porque nosotros no tenemos ese mismo don y no lo podemos realizar tal y como lo realiza este hermano. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado donde debemos de trabajar y ahí es donde debemos de ocupar todas nuestras energías. Es por orden del Señor que sus siervos tienen diversos dones. Es por su designación que hombres de mente variada son atraídos a la iglesia para ser obreros junto con Él. Tenemos muchas mentes diferentes que conocer y se necesitan diferentes dones. Los siervos de Dios deben trabajar en perfecta armonía. Agradezco al Señor que no todos somos exactamente iguales, mientras que todos debemos de tener el mismo espíritu, el espíritu que mora en Cristo. El apóstol Juan no era el mismo que el apóstol Pedro. Cada uno debía dominar sus peculiaridades y suavizar su temperamento para que pudieran ayudarse mutuamente mediante la creencia y la santificación de la verdad. Aquí nos dice otra lección muy importante, que es por orden de Dios, que sus siervos, su pueblo, tiene diferentes dones y es por su designación, dice que los hombres de mente variada son traídos a la iglesia, porque lógicamente si todos fuéramos iguales, qué caos, ¿no? No podríamos realizar realmente toda esta obra, se necesitan diferentes habilidades para poder llevarla a cabo. Hay muchas mentes distintas en este mundo, almas a las que el Señor necesita llegar y por lo tanto requiere también en su pueblo de diferentes mentes para poder, unos pueden llegar a unos, otros pueden llegar a otros, depende de cómo seamos, ¿no? Y nos habla aquí del apóstol Juan, que no era el mismo que el apóstol Pedro, uno era de una manera y el otro de otra, pero ambos tenían que llegar a suavizar su temperamento, a luchar con sus peculiaridades para poder unirse en esa misión de predicar el evangelio. Algo que sí debería de ser igual, que nos habla aquí, es el mismo espíritu. El espíritu que mora en Cristo, ese sí debe de ser igual en todo el pueblo de Dios. Si ya ese espíritu no mora en todos, pues esto ya se convierte en un caos. Es la justicia de Cristo la que va delante de nosotros, es su carácter el que debemos copiar. ¿Y luego qué? La gloria del Señor será nuestra retaguardia, nuestro líder va delante de nosotros y mientras lo seguimos, nos imparte su justicia que se revela en nuestra vida por una vida bien ordenada y una conversación piadosa. Es la fe y las obras los que nos hace cristianos, preparándonos para sentarnos juntos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Está Cristo dividido? No. Cristo que mora en el alma no se peleará con Cristo en otra alma. Debemos aprender a soportar las peculiaridades de quienes nos rodean. Si nuestra voluntad está bajo el control de la voluntad de Cristo, ¿cómo podemos estar en desacuerdo con nuestros hermanos? Si estamos en desacuerdo, podemos saber que es porque el yo necesita ser crucificado. Aquel a quien Cristo hace libre es realmente libre. Qué importante esto que nos está mencionando aquí la sierva del Señor. Nos dice, ¿está Cristo dividido? Lógicamente no. Entonces Cristo que mora en el alma no se peleará con Cristo que mora en la otra alma. Cuando esto pasa, cuando hay desacuerdos, cuando hay peleas, cuando hay disensiones entre los hermanos, es porque a lo mejor en uno mora Cristo y en el otro no mora. Por lo tanto, quienes sí están en pelea, por así decirlo, o en batalla, pues es Cristo y el enemigo. Por lo tanto, si hay disensión es porque realmente Cristo no está morando en el alma de aquel que inicia la batalla, ¿no? Debemos de aprender a soportar las peculiaridades de quienes nos rodean. Qué complicado es esto. Si nuestra voluntad está bajo el control de la voluntad de Cristo, ¿cómo podemos estar en desacuerdo con los hermanos? Y es que las peculiaridades, y es que el yo es la parte más complicada, es la peor lucha que tenemos los seres humanos. Ese yo que vive ahí, que está constantemente tratando de que seamos esclavos, como dice aquí, que no nos deja ser libres y que nos pone en desacuerdo, que nos pone en lucha con nuestros hermanos, es muy difícil de arrancar, es muy difícil y cada uno de nosotros, cada quien sabe su caso, sabe que así lo es.
y luchar contra esas peculiaridades que tenemos y que muchas veces vemos peculiaridades en otro hermano y decimos, esta no me las puedo aguantar, pero en cambio las de nosotros sí nos las aguantamos, ¿no? Entonces deberíamos de luchar para que sea Cristo el que mora en nuestros corazones para poder ir y tener comprensión, para poder ir y saber tolerar y poder en esas peculiaridades que cada uno tenemos, pues poder utilizar todo para gloria y honra de Dios. No estamos completos en Cristo si no nos amamos unos a otros como Cristo nos ha amado. Cuando hagamos esto, como Cristo nos ha ordenado, daremos pruebas de que estamos completos en Él. Debemos de tener la fe que los profetas predijeron y los apóstoles predicaron, la fe que obra por amor y purifica el alma. Si alcanzamos la norma de la perfección, nuestros rasgos peculiares de disposición deben ser moldeados en armonía con la voluntad de Cristo. Entonces nos sentaremos juntos en los lugares celestiales en Cristo, los hermanos trabajarán juntos sin un pensamiento de colusión. Solamente cuando, ¿qué dice aquí? Cuando comprendemos realmente el amor de Cristo, cuando hacemos ese amor nuestro, cuando lo vivimos, cuando realmente nos dejamos la piel, todo, la vida, si es posible, para que el Espíritu Santo pueda cambiarnos. Cuando alcanzamos esa norma de perfección, que lógicamente en esta tierra sabemos que aún no la alcanzaremos, cuando Cristo venga, pues seremos completamente perfectos. Pero, mientras tanto, solamente dice que trabajarán juntos los hermanos sin un pensamiento de colisión, sin un pensamiento de batalla, cuando realmente Cristo esté entronizado en nuestros corazones, y esa es la parte más complicada. Las pequeñas diferencias en las que se insiste conducen a acciones que destruyen la comunión cristiana, pero esto no es provechoso. Sigamos acercándonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces, como uno solo, llegaremos a Él. Las iglesias serán como jardines del Señor bajo su cultivo. El pueblo de Dios será un árbol de justicia plantado por el Señor y regado con el río de la vida. ¿Y cuán fructíferos serán? ¿No dijo Cristo, a mi Padre le agrada que deis mucho fruto? Y termina aquí con una cita muy bonita, dice, las pequeñas diferencias en las que se insiste conducen a acciones que destruyen la comunión cristiana. No es provechoso que vayamos por ese camino, lógicamente, pero es muy difícil, como ya lo mencionábamos anteriormente, el poder dominar nuestro temperamento, dominar nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestro orgullo que tantos problemas nos traen, y llegar a ser uno, primero con Cristo y luego con los hermanos. Si somos uno con Cristo, si tenemos esa comunión tan y tan estrecha con Él, llegaremos a tener esa comunión con los hermanos. Pero lamentablemente estamos viviendo en los últimos días de esta tierra, donde la humanidad ha ido en picada, donde absolutamente todo, tanto nuestras capacidades mentales como nuestras capacidades emocionales, como nuestras capacidades físicas han menguado de una manera impresionante. Por lo tanto, se hace mucho más complicado encontrar realmente personas que estén centradas y que lo den todo por Cristo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no tenemos excusa, porque Cristo dice que habrá esos 144,000 que serán perfectos, aún en la peor parte de la historia de esta tierra, donde más degradado está el ser humano, pues Cristo lo hará porque Él tiene el poder de hacerlo. Que el Señor nos pueda bendecir y que realmente hagamos todo para gloria y honra de Dios, aunque nos cueste la vida.